Qué bueno es estar en este momento adorando al Señor y decirle: Señor, vengo a ti. Santifícame, Padre, cada día, porque quiero, Señor, cada día encontrar su rostro para poder entrar confiadamente en su presencia. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Quiero andar en tu verdad. Tómame, abrázame, mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Quiero humillarme, buscar su rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, inclino tu oído, escucha y perdona mi rebelión. Sana nuestra tierra, oh sí, Señor. Sana nuestra tierra. Oh, vamos a decirle: Señor, yo vengo a ti. Vengo a ti, guíame, santifícame en ti. Oh sí, Señor, quiero andar en tu verdad. Vamos a decirle: tómame y abrázame. Tómame, abrázame. Mi corazón hoy vuelve a ti, solo a ti. Si le quiero humillarme, buscar su rostro, hoy me arrepiento delante de ti. Vengo a invocarte, vengo a invocarte, inclina tu oído y escucha mi nombre, perdona mi rebelión. Vamos a sanar nuestra tierra, sana nuestra tierra, oh sí. Sana nuestra tierra, sana nuestra tierra, sana nuestra tierra. Escucha hoy mi oración, a ti levanto mi clamor. Si le escucha hoy mi oración, escucha hoy mi oración. Oh, a ti levanto mi clamor. Vengo a invocarte, inclina tu oído y escucha y perdona mi
hoy, Señor, nuestra tierra. Sana nuestra vida, Señor. Sana nuestro país, Padre. Sana, Señor, las ciudades en todo el mundo, Señor. Quizás hemos obedecido, Señor, a estar en su presencia, Señor, y buscar su rostro. Por eso en esta hora, Señor, entregamos ese tiempo, Señor, para que tú sanes cada día, Señor. Oh, lo que te pertenece. Te adoramos, Señor. Amén. Aleluya. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Amén. Aleluya. Muy buenas noches. Este precioso día de lunes. Siempre es un privilegio poder estar aquí con ustedes, compartiéndoles la palabra del Señor, compartiendo con ustedes todo lo que el Señor cada día habla a nuestros corazones, todo lo que el Señor cada día ministra en nuestras vidas y está derramando en nosotros. Y creo que cuando nos comprometemos con Dios a hacer esas vasijas que se llenan, pero que también se vacían, nos disponemos también a recibir de Dios esas bendiciones y esos milagros que están dispuestos para cada uno de nosotros, y sé que también van a ser derramados sobre cada uno de ustedes. Quiero bendecirles, quiero estrecharles un fuerte abrazo, un saludo en esta preciosa noche. Empezamos este día lunes 20 de diciembre con el pie derecho, dándole la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Saludo a todos los que ya se encuentran conectados, a los que están allí puntuales, dispuestos a lo que ha sido servido de parte de Dios para cada uno. Y te felicito porque has sido perseverante, has estado dispuesto siempre a escuchar, a ser no solamente un oidor, sino un hacedor, que estoy segura que eres de la palabra del Señor. Quiero invitarte allí donde estás a que oremos, a que dispongas tu corazón para entregarle este tiempo al Señor en esta preciosa noche de lunes, y que podamos también abrirle las puertas para que Él entre y cene con nosotros, como nos enseña el libro de Apocalipsis. Amén. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, Señor, de lunes. Gracias porque tu presencia, Señor, ha estado con cada uno de nosotros, porque hoy nos permites estar aquí delante de ti, mi Rey, rindiendo nuestras vidas, rindiendo nuestros corazones a ti. Gracias por cada persona allí conectada, por los que se van a seguir conectando. Gracias por tu hermosa presencia en medio nuestro, Señor, porque eres tú, Señor, quien colocas ese querer como ese hacer para tu buena voluntad. Eres tú, Señor, quien nos fortalece, quien nos levanta, quien nos ayuda cada día a avanzar, a seguir adelante. Como dice tu palabra, que no nos ha sido dado espíritu de cobardía, sino espíritu de amor, de poder y de dominio propio, para que avancemos, Señor, para que seamos esas personas de avanzada, Señor, para que seamos empoderados allí en tu presencia, a tus pies, Señor, y creyendo a tus promesas y a tu palabra, mi Rey. En el nombre de Jesús te pido que esta palabra que hoy traes a nuestros corazones sea cumpliendo ese propósito eterno con el cual hoy la traes a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias y te bendecimos, porque no hay otro como tú. Amén, amén y amén. Gracias por tu fina sintonía, por estar allí conectado, conectada. Te quiero invitar a que te puedas poner en sintonía en nuestras redes sociales. Estamos como Iglesia Cristiana Gloria de Dios. También está la página de nuestro amado pastor Esdras Tobío Payares. Aparecemos en Facebook. Tenemos nuestro canal en YouTube, por donde también puedes escuchar nuestras transmisiones, los devocionales en la mañana, las escuelas dominicales los domingos a las 5 de la tarde, y puedes estar atento a toda la programación de nuestra preciosa iglesia que el Señor nos ha permitido pastorear, y que
sobre la cual sé que el Señor tiene grandes cosas y va a seguir derramando de su gracia y de su abundante amor y de su gloria. Amén. Quiero en esta noche poder compartirte un tema que lo he titulado La oración del publicano. Ya usted se imaginará de qué más o menos le quiero hablar. Y hemos visto siempre que en el libro de Santiago se nos habla de que en el capítulo 5 se nos habla de que la oración del justo puede mucho. Pero hay algo importante aquí, y es que para que esa oración pueda mucho tiene que ser hecha por alguien que ha sido justificado por la sangre de Cristo. Y para ser justificados necesitamos entender que no nos podemos justificar a nosotros mismos. Nuestras obras no nos justifican. Solamente podemos ser justificados por la sangre de Cristo que fue derramada en la cruz. Cuando nos acercamos al Señor y le reconocemos y tenemos ese nuevo nacimiento y llegamos en ese arrepentimiento delante de la presencia de Dios, es que podemos ser justificados. Y es allí donde somos de alguna manera empoderados para que nuestra oración sea viva, sea eficaz y tenga ese efecto que debe tener conforme nos enseña la palabra y conforme nos enseñan las escrituras. Es por esto que muchos dicen, no, pero es que mi oración no llega al techo, o a veces le dicen a mi esposo, he escuchado mucho, pastor, ore por mí, porque es que yo oro y mi oración no pasa del techo. A usted como que Dios le escucha más. Perdónenme si escuchaban un poco bajita la voz, no sé si ahora me escuchan bien, pero bueno, ahí vamos avanzando en el nombre del Señor. Y le dicen, pastor, es que a usted Dios le escucha más. Y resulta que delante de Dios todos somos iguales. Delante de Dios, Dios nos ve a todos como iguales. Que algunos nos dé ciertas funciones diferentes a las de los otros, porque cada uno tenemos un propósito en las manos del Señor, es diferente. Pero no somos distantes de usted o de cualquier otra persona. Y cuando yo voy al libro de Lucas, quiero invitarle allí rápidamente. Dice Lucas en el capítulo 18, hay algo muy interesante en el verso 9 en adelante. Y vamos, lo puedan mirar, leer conmigo en pantalla. Lucas 18:9 dice de la siguiente manera: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Estaba Jesús enseñándola a sus discípulos. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba en el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amén, amén y amén. Hay algo interesante aquí, y es que yo veo en esta palabra, cuando usted va al capítulo anterior, Jesús les está enseñando a sus discípulos sobre el final de los tiempos, cómo iban a ser el final de los tiempos, que uno sería dejado y el otro sería llevado, que él vendría, su segunda venida sería como ladrón en la noche, cuando nadie sepa, y que debemos estar preparados, ¿verdad? Pero cuando usted va al capítulo 18 de Lucas, usted se da cuenta que Jesús les enseña a sus discípulos más que hacer una oración, les enseña la actitud y cómo debe estar nuestro corazón a la hora de acercarnos a la presencia de Dios. Y nos da ciertas claves y ciertas pautas
Y versículos antes del 9 vemos la parábola también de la viuda y el juez injusto, donde aprendemos sobre la perseverancia que esta mujer tuvo para orar y para buscar o recibir más bien lo que estaba buscando. Que ella perseveró hasta el final y hasta que este juez injusto no le dio respuesta, ella no dejó de insistir, no dejó de hacer su petición. Pero ahora vemos a Jesús viendo a una sociedad que vive ensimismada, no dista mucho de lo que hoy en día vemos, ¿verdad? Viendo a una sociedad que vive más bien para señalar, para juzgar y para subyugar a la otra persona. Como dice el apóstol Pablo, le dice a Timoteo, en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismos, mentirosos, codiciosos, egoístas, ególatras, ¿verdad? Pero aquí el Señor Jesús empieza a decirles una parábola y le dice, habían dos hombres, uno fariseo, lo más alto en la sociedad religiosa de la época, y un publicano, ese hombre que practicaba un oficio del cual nadie gustaba. Un publicano era un cobrador de impuestos. Todos lo odiaban, lo tenían por el más pecador de todos los pecadores. Era lo más bajo en cuanto a la sociedad religiosa de la época. Y estos dos hombres eran extremos opuestos en la esfera de la sociedad. Y aquí vemos a Jesús enseñándole a sus discípulos en medio de esta parábola, la cual ha hablado mucho a mi corazón, porque Jesús nos muestra cuál debe ser la actitud de nuestro corazón ante nuestro Padre Celestial, ante Dios, ante Él. Cómo debemos estar expresando siempre esa constante necesidad de Dios en nuestras vidas. Cómo necesitamos reconocer primeramente que apartados de Jesús nada podemos hacer y de que solo en Dios podemos encontrar respuestas para todas las cosas. Solo por medio de Cristo podemos lograr todas las cosas, como dice Filipenses capítulo 4. Y es algo que lo escuchamos, lo decimos, tenemos los versículos muchas veces en las paredes de nuestra casa, pero llegado el momento en nuestra vida, llegado esas circunstancias momentáneas que nos ponen de cabeza, que nos hacen titubear, nos olvidamos por medio de quién es que debemos hacer todas las cosas. Y es aquí donde cuando Jesús va en la barca con sus discípulos y les embiste una gran tempestad y Pedro va a despertarlo donde él estaba durmiendo y le dice, Maestro, ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Y lo que Jesús le responde a Pedro es, Pedro, ¿dónde está tu fe? Como quien dice, ¿en quién estás confiando? ¿O en dónde estás colocando tu fe? Y cuando yo voy a esta parábola que el Señor le está enseñando, a través de la cual el Señor le enseña a sus discípulos, yo me doy cuenta que en esta parábola los dos hombres estaban orando. Los dos hombres se acercaron a orar, pero los dos no se acercaron a Dios de la misma manera. Cada uno se acercó de una forma diferente. Y es aquí donde yo veo como la clave, es donde yo veo como que la pieza importante para que nuestra oración sea una oración que realmente llegue, pase del techo y llegue hasta el tercer cielo, allí a la presencia de Dios, o para que nuestra oración sea una oración que no pase de nuestros labios, que no pase ni siquiera de nuestra boca cuando la pronunciamos, cuando hablamos realmente con Dios. Y vemos que los dos oraron, pero se acercaron a Dios de diferentes maneras, se acercaron a Dios de forma diferente. Vemos a un fariseo que subió al templo a orar, pero Jesús nos dice claramente que este fariseo no oró a Dios realmente, sino que este fariseo hablaba consigo mismo. Miren qué gran enseñanza, qué cosa tan importante nos está enseñando aquí el Señor, porque dice
Vamos al versículo. Dice, los dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo. Y comienza a decir Jesús de qué manera oraba. Y la manera en que él oraba era el punto de partida para Jesús concluir que no estaba hablando realmente con Dios, sino que hablaba consigo mismo, porque se estaba exaltando a sí mismo. Él creía que por sus obras, que porque cumplía con el protocolo, porque cumplía con los mandamientos, no de Dios, sino de los hombres, él ya estaba siendo justificado, ya había alcanzado la gracia de Dios. Y Jesús le dice, realmente subió al templo, hizo el sacrificio, cumplió con todos los protocolos, todas las cosas que había que hacer, puso todo en su puesto, pero cuando llegó el momento de elevar su corazón delante de Dios, lo que salió de su boca fue puro egoísmo, puro egocentrismo, pura idolatría como de sí mismo. Y dice Jesús, realmente no habló con Dios, estaba hablando consigo mismo. Pero vemos, mientras que el publicano ni siquiera se atrevió a subir al templo, porque otra cosa era que no podían entrar al templo los publicanos, los cobradores de impuestos, por el oficio que practicaban. Les generaba mucho lucro, pero no era permitido al pueblo de Israel cobrarle impuestos a sus mismos coterráneos, a sus mismos habitantes, por lo que ellos lo hacían siendo direccionados por el César, siendo direccionados por Roma, yendo en contra de las costumbres y los mandatos de Dios. Entonces, como eran unos pecadores abiertamente, no les era permitido entrar al templo. Pero este publicano llegó un momento en que se dio cuenta que su vida, a pesar de que tenía mucho dinero por el oficio que practicaba, no se sentía pleno, no se sentía bien, había algo que le faltaba. Y dice la parábola que él se acerca allá al templo, me imagino que de lejos, y no se atreve ni siquiera a alzar sus ojos al cielo, porque ha reconocido en su corazón que le había fallado al Señor. Él regresa como seguramente regresó el hijo pródigo a la casa de su padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser ni siquiera tu hijo. Con esa humildad y con ese arrepentimiento genuino en su corazón, el publicano llega a orar. Y este publicano reconoció que era un pecador que necesitaba la misericordia de Dios, porque no es solamente reconocer, sino también tener esa entereza y esa firmeza en nuestro corazón. Me equivoqué, pero necesito de Dios. Y hay una diferencia. Hay gente que reconoce sus errores, que se ha equivocado, pero no reconoce a Dios en su vida. Sigue en su mismo orgullo, en su misma prepotencia y no se acercan a Dios. Me equivoqué y que cometí un error y que usted no se equivoca. Usted no comete errores. Y esa es la actitud desafortunadamente de muchos hoy en día. No tienen un arrepentimiento genuino para buscar al Señor, para buscar a Dios, para arrepentirse, para volverse del pecado, sino que siguen en esa misma actitud de soberbia y de altivez. Y vemos al fariseo que confiaba en su propio poder y actos en Dios. Él creía que lo que él hacía a diario ya le era suficiente delante de Dios. Pero el recaudador de impuestos se basaba en la misericordia y en la compasión de Dios. Él sabía que estaba muy lejos de agradar al corazón de Dios, pero que si él lo buscaba, Dios le iba a recibir con los brazos abiertos. Dios iba a ser fiel y justo para perdonarlo, para recibirlo de nuevo, para levantarle nuevamente y darle una oportunidad. Esa es la diferencia entre uno que reconoce realmente que ha pecado y quiere buscar agradar al Señor y alguien que no quiere realmente nada con el Señor.
De pronto no es como este fariseo que confiaba en sus propias obras, en su propio pensamiento, en su propio proceder. Pero hay muchas personas hoy en día que viven con sus propios pecados y saben que están mal, pero no quieren ser transformados por el poder de Dios, no quieren acercarse a la verdad que es Cristo, ¿verdad? Entonces, más que orar por orar, debemos aprender a acercarnos a Dios con la actitud correcta, con la disposición correcta en nuestros corazones, para que nuestra oración tenga esa firmeza y ese poder que necesitamos que tenga, ¿verdad? Para que sea escuchada por Dios y más que escuchada, sea respondida. Alguien decía, no debemos buscar solamente que Dios nos escuche, no debemos orar hasta que Dios nos escuche, debemos orar hasta que nosotros tengamos la capacidad de escuchar la voz de Dios. Y para eso necesitamos orar muchísimo, para poder alinearnos con la voz de Dios, con el propósito de Dios y poderle escuchar audiblemente, ¿verdad? Quizás nuestras oraciones no sean como la de este fariseo. De pronto usted dirá, no, pero es que yo cuando voy a orar, yo no oro así como ese fariseo. Yo primero le doy gracias a Dios, yo primero hago esto o aquello, pero a veces ciertas expresiones en nuestras oraciones son fruto de lo que hay en nuestro corazón. Por eso dice la palabra que de la abundancia de nuestro corazón habla la boca. Y es cuando nosotros nos acercamos a orar a la presencia del Señor que Dios ve esa real intención en nosotros por buscarle. Y estamos ahora finalizando un año. Hoy hablaba con Gina acá en la casa y le decía, ya faltan 2 semanas, estamos solo a 2 semanas de que se acabe este año 2021 y pasemos al 2022. Y una de las cosas que el Señor ha venido hablando a nuestro corazón es sobre los tiempos que van a venir, pero de restitución, donde todas estas cosas que hemos perdido, que nos han sido arrebatadas, quitadas, Dios la va a traer multiplicada a nuestras vidas. Pero para poder entrar a esos tiempos de restitución, necesitamos primero ser quebrantados, primero ir con la actitud de este publicano delante de la presencia del Señor y poder decirle, Señor, hoy me acerco como alguien que necesita de ti, que necesita ser procesado por ti, transformado por ti. Necesitamos ser limpiados por la sangre de Cristo, purificados para poder ser esas personas dignas de poder entrar a la tierra prometida. El Señor me llevaba allí cuando el pueblo de Él fue sacado, Él lo sacó de Egipto y lo llevó por el desierto por 40 años para luego introducirlos en la tierra donde fluye la leche y la miel, donde ellos iban a recibir la restitución de todo lo que les había sido quitado en Egipto. Pero el Señor primero los probó, el Señor primero los procesó, el Señor primero trató con el carácter de ellos. Y dice la palabra que la generación que salió de Egipto no fue la misma que entró en la tierra prometida, porque esa generación que salió de Egipto fue de dura cerviz, fue de un corazón duro que no quiso aceptar lo de Dios. Y recibir esa libertad que solo Cristo puede darnos para poder entrar en bendición y en victoria a la tierra prometida. En este 2021 necesitamos dejar todas aquellas cosas que no nos permiten agradar al Señor para poder entrar a una tierra prometida, un 2022 de bendición y de victoria. Que aunque el mundo esté viviendo en tinieblas, dice Isaías, sobre ti resplandecerá la luz de Cristo, sobre ti amanecerá Jehová y tú verás tiempos distintos, aun cuando muchos en el mundo se están destruyendo, se están muriendo, están viviendo dificultades, hambre, necesidad. Cuando tú caminas con el Señor y decides rendirle tu vida al Señor, como lo hizo este publicano en arrepentimiento y en humildad, tú vas a vivir en un tiempo diferente, en una dimensión diferente.
Tú vas a vivir en esa restitución, en esa tierra donde el Señor te quiere introducir, que fluye la leche y la miel. Y no te estoy hablando de riquezas, ni de dinero, ni de evangelio de prosperidad. Te estoy hablando de lo que me enseña la palabra de Dios. Te estoy hablando de esa oración del justo que puede mucho, de que tus oraciones sean contestadas, de cómo necesitamos arrepentirnos delante del Señor y dejar atrás al viejo hombre, dejar atrás las viejas estructuras para poder ser llenos de ese aceite del Espíritu Santo que nos lleva a prosperar en todas las cosas, como habla el apóstol Pedro. Que seamos prosperados en todas las cosas, pero dice, así como prospera vuestra alma, así como vuestro carácter va siendo formado hasta la estatura del carácter de Cristo, así como usted va madurando en la fe, va creyéndole al Señor y empieza a caminar y a obrar conforme lo dice y lo enseña la palabra de Dios. Y quiero ir finalizando porque dice que el publicano se colocó en el lugar correcto para que la gracia y la misericordia de Dios le alcanzase. Él no se puso a excusarse a sí mismo. Él no se puso a compararse con nadie como hizo el fariseo. Él no dijo, es que yo no soy como fulano que mató, que adulteró, que hizo esto. Es que yo no soy como aquel que es mentiroso. No. Él simplemente reconoció su condición de pecado, dijo, he fallado, me equivoqué, sé propicio a mí que soy un pecador, le dice al Señor. Sé propicio a mí que he fallado, que he tenido una vida que no te ha agradado, pero aquí estoy arrepentido y necesito tu gracia, necesito tu misericordia. Y lo que me encanta es que dice Jesús de esta parábola, que su oración fue oída. Cuando hablas de oída no quiere decir que Dios no escuchó la oración del fariseo. Cuando Jesús dice que su oración fue oída, es que Dios no solamente escuchó a ese hombre, sino que también estuvo presto a justificarle, a limpiarle, a extenderle su mano de gracia y de misericordia. Dice Jesús allí que su oración fue oída. Y dice el libro en Primera de Juan, quiero llevarte rápidamente, Juan capítulo 2, verso 2 de la siguiente manera. Aquí está. Capítulo 2, verso Primera de Juan 2:2 dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Yo no sé si usted recibe esta palabra, pero Jesús vino para perdonarnos, para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Él no vino a juzgarte, Él no vino a señalarte. Él vino en tu auxilio, en tu socorro. Pero necesitamos reconocer, valga la redundancia, que necesitamos de Cristo. Amén. Y termina diciendo allí mismo, el verso 14 me encanta porque dice Jesús, créanme que este hombre volvió a su casa como justificado. Volvió justificado. Primero reconoció que estaba apartado de Dios. Se acercó a Dios con humildad, reconociendo que era un pecador, que no merecía nada, pero que necesitaba la gracia abundante de Dios para encontrar nuevamente el camino que es Cristo y acercarse nuevamente a la presencia de Dios. Oró por un cambio en su vida, no solo por un milagro, sino porque su vida entera fuera transformada. Y esto lo hizo como allí, acercándose a la cruz, donde Jesús pagó a precio de sangre por ti y por mí. Acercándose allí a la cruz de Cristo. No se comparó con nadie, se presentó tal cual como es Él.
y se acercó como en humildad. Se acercó como humildemente, porque no se puso a justificar su pecado. Es que me tocó practicar eso porque no aprendí a hacer más nada. Es que me tocó ser publicano, cobrador de impuestos, porque mi familia no buscó justificación alguna de sí mismo ni de sus actos, sino que llamó el pecado como lo que era, pecado. No se puso a decir que eso era bueno lo que estaba haciendo, sabiendo que era pecado delante de Dios. Necesitamos dejar de llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Necesitamos llamar las cosas como son. Eso es humildad delante de Dios. Y este principio, que es muy importante porque lo vemos en 3 pasajes diferentes en la palabra de Dios, y es que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Cuando nos acercamos con humildad, entonces vamos a poder ver la gracia, la misericordia, el favor abundante de Dios sobre nuestras vidas. Vas a poder ver y experimentar cómo tus oraciones suben a la presencia de Dios como una ofrenda de olor fragante, y cómo Dios se mueve a favor tuyo, a favor de tu casa, a favor de tu familia. Amén. Quiero invitarte allí donde estás a que podamos orar, a que estas 2 semanas que faltan para terminar este año no te desvíes del propósito, sino que te enfoques en el llamado que Dios te está haciendo, y es a ser purificado, a ser limpiado. Dile: Señor, enséñame, muéstrame. Como dijo el salmista, examina mi corazón y mira si hay en mí camino de perversidad, y vuélveme al camino eterno. Padre, yo te doy gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia en medio nuestro, en medio de cada uno de mis hermanos que están de aquel lado de la pantalla, Señor. Yo les bendigo con toda bendición de lo alto. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, es más cortante que espada de 2 filos. Yo te pido que allí donde está cada uno seas tú revelándote a sus vidas. Seas tú, Señor, trayendo convencimiento de pecado y permitiéndonos a todos, mi Rey, venir nuevamente delante de ti, volvernos a ti, mi Señor, en humildad y en arrepentimiento, Señor. No queremos terminar este año como hemos terminado años anteriores, de pronto llenos de orgullo, llenos de altivez, de soberbia, enojados con alguien, odiando a alguien, o con rencores, con tristezas, con amargura en nuestros corazones. Queremos terminar este año en victoria. Queremos terminar este año en el reposo de Cristo. Queremos terminar este año, Señor, con un corazón que te agrada, con un corazón, Señor, que es una ofrenda delante de ti, Señor, con un corazón dispuesto para hacer esa vasija en tus manos, para ser llenos de ti, Señor. Ayúdanos en este tiempo que resta del 2021, Señor, a volvernos al camino, a salir de allí, de las orillas, a salir de nuestro egoísmo, del estar pensando solo en nosotros mismos, y de acercarnos a la vid verdadera que eres tú, mi amado Señor Jesús. Te lo pido, Padre Celestial. Bendigo, Señor, tu iglesia. Bendigo cada hogar, cada familia aquí representada, Señor. Y te pido que sea tu presencia, tu gloria y tu poder derramándose grandemente sobre cada uno. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén y amén. Gracias a todos los allí conectados por su fina sintonía. Gracias por estar atentos a la palabra del Señor. Y espero que esto haya sido de bendición a su vida y que lo puedas compartir con otras personas allí en tus redes sociales. Ayer, agradecerles a todos por los que ayer hicieron parte del tiempo de siembra de acción de gracias. Si usted de pronto no pudo estar en estas celebraciones en el municipio de Sagún y aquí en Montería, y quiere ser parte de esto, aquí en la parte de abajo están las cuentas autorizadas para la Iglesia Cristiana Gloria de Dios, donde usted puede hacer
puede hacer su siembra de acción de gracias y puede sumarse también a esta tan grande bendición que el Señor nos ha permitido tener. Te bendigo, te mando un fuerte abrazo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Saludo de nuestro pastor Esdras. Mañana, Dios mediante, estará con todos nosotros compartiéndonos y bendiciéndonos con la palabra de Dios. Y bueno, el Señor les bendiga grandemente. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo? ¿Cómo río? ¿Cómo lloro? ¿Cómo tiembla el mundo con tu presencia?